que yo sé que es muy importante para todos ustedes. El ámbito de mi especialidad, si me lo permite Ricardo, son los factores humanos, que es una disciplina ligada a la seguridad, una disciplina de la seguridad, los factores humanos y la ergonomía, y que tiene mucho todo que ver con la fiabilidad humana y con la prevención de los errores humanos. Un elemento crítico cuando hablamos de seguridad en el transporte y cuando hay operadores humanos en el medio. Comenzaré diciendo que la necesidad de regular la seguridad ferroviaria en lo relativo a metros y a tranvías pues es una evidencia precisamente cuando el enfoque de normatividad pues se centra en asegurar los requisitos mínimos para que el transporte público pues disponga de niveles de riesgo aceptable, y señalo niveles de riesgo aceptable, y que se puede ofrecer a la ciudadanía una garantía de un transporte seguro. En este sentido, sí quiero dar la enhorabuena a este Gobierno y a la Comisión que está trabajando esta ley por haber asumido este compromiso con la ciudadanía y por ofrecer políticamente una respuesta en el ámbito de la seguridad ferroviaria que pueda evitar que se repitan sucesos como el acaecido en 2006. Porque sin duda lo que tenemos que hacer es aprender lecciones de lo sucedido. Ahora bien, algo que me llamó la atención en la lectura del proyecto de ley es que no debería desvincularse de un análisis certero de dicho accidente, que de alguna manera es el motivador para que surja esta ley, dado que hacerlo estaría respondiendo quizá a otras necesidades, pero no al origen legítimo que ha promovido la presente normativa. ¿Y por qué digo esto? Y ya por entrar en materia, cuando se lee el proyecto, aparece una desconexión entre las causas probables de ese accidente de 2006 y las secciones y capítulos que describe este borrador. No aparece ni una sola mención a los factores humanos y organizacionales, y se podría ser más preciso en lo relativo a sistemas de prevención y protección al error humano. En este sentido, si lo que pretendemos también con esta ley es no únicamente regular la normatividad de un sector o de un ámbito que sí precisa de esta normativa, sino de evitar que se repita un accidente que yo creo que nos ha marcado como comunidad, yo creo que es inexcusable que se aborde este tema de los factores humanos. A pesar de que hay hipótesis oficiales que sitúan el error humano, si no como la única causa, siempre hay que hablar de multicausalidad en un accidente complejo, como lo fue el accidente de Metro Valencia, si al menos como una de las causas principales o desencadenantes del suceso, tampoco aparecen ni el término, insisto, fallo humano o error humano como parte de la acción preventiva a regular. Siendo el riesgo de error humano una de las causas que más veces aparece como explicativa en los análisis e investigaciones de accidente, parece obligado a abordar esta materia. Por otra parte, de suma importancia en directivas, normas de referencia europea y guías de seguridad en el ferrocarril, así como el cuarto paquete ferroviario de la Unión Europea. Los interfaces entre los sistemas y el elemento humano suponen la principal amenaza en nuestros sistemas ferroviarios, y todo lo referente a ello debe ser contemplado en esta legislación, puesto que afecta a autorizaciones, certificados de seguridad que las empresas deben solicitar, y debe contemplarse de forma obligatoria igualmente en los sistemas de gestión de seguridad y en los dosieres de seguridad. Asimismo, algunos aspectos que yo creo que se han abordado antes de que yo llegara a esta sala, como son la formación del personal o los requisitos psicofísicos, deben de ser, entiendo, desarrollados en ese posterior desarrollo reglamentario de la ley, pero también debe incluirse algo que el anterior compareciente, Ricardo Insa, decía, que es incluir las metodologías propias para realizar esta tarea de abordar, minimizar y controlar los riesgos del sistema ferroviario. Y en este sentido también deben de incluirse y citarse, porque existen y están probadas, las metodologías propias de factores humanos y ergonomía que afecten a la identificación y a la evaluación de riesgos,
y las propias metodologías de factores humanos que afectan a la investigación de accidentes, así como a la supervisión de interfaces y a los cambios significativos para la seguridad, ya que estos cambios significativos para la seguridad pueden afectar a la tarea de los conductores o de los controladores en el puesto de mando y a aquellos profesionales con responsabilidad en la seguridad que están en primera línea. Las empresas han de demostrar que las medidas mitigadoras de los riesgos de origen humano son efectivas y aceptables. Asimismo, debe contemplarse también el enfoque de los límites y capacidades humanas. Las directivas lo citan a la hora de encomendar tareas a los distintos puestos de trabajo y contemplar cómo afectan esos posibles cambios significativos a la seguridad de dicha tarea, especialmente desde patrones perceptivos y de carga cognitiva del trabajador. En el desarrollo reglamentario deben contemplarse también esos tiempos máximos de conducción y tiempos de descanso, no solo para los conductores, sino también para los reguladores de tráfico, ya que peligros como la fatiga pueden quedar insuficientemente valorados. Por otra parte, y a partir de la Directiva de Seguridad, que pone el foco siempre en la prevención, por tanto, la tarea regulatoria debe volcarse más en ese control de los riesgos para que sea efectiva esa prevención, en vez de hablar de accidentes como un suceso repentino que no tuviera precursores. El foco de las directivas, o sea, el gran cambio que aportan las directivas frente al tratamiento de la seguridad operacional hasta el momento, es que tomamos decisiones con datos de riesgos, no de accidentes pasados. Una empresa, por el hecho de que no haya tenido accidentes en los 5 últimos años, no es segura. Lo es si tiene identificados, controlados y mitigados sus riesgos. Por tanto, la labor preventiva pone el énfasis en el riesgo, no en la historia de accidentes pasados. En este sentido, tanto la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios deben de centrar su cometido en la supervisión, no únicamente en el cumplimiento de los trámites administrativos de las empresas, sino en la supervisión real basada en evidencias del control efectivo de los peligros que se hubieran identificado. Intensificar la captación y el reporte de los mismos por canales estandarizados e incorporar las mejores prácticas en otros países o en otros sectores que tienen un amplio tratamiento en este tema de la mejora continua de los factores humanos y organizacionales, como es efectivamente el sector aeronáutico o como es el sector ferroviario en Reino Unido. Yo también les propongo la redacción de un libro blanco de seguridad ferroviaria que incorpore aspectos como cultura positiva de seguridad, cultura justa, reporte confidencial de riesgos, que es algo que ya contempla el pilar técnico del 4º paquete ferroviario de la Unión Europea. Respecto al índice del anteproyecto de ley de seguridad ferroviaria, en sus capítulos 2 y 3 se echa en falta, o al menos yo sí echo en falta, esa visión del sistema en su conjunto, y antes también lo comentaba Ricardo. Al leerlo, pareciera por la descripción de esos capítulos que el sistema ferroviario es una agregación de subsistemas, pues como una suma o una superposición de capas sin conexión entre ellas y sobre todo sin conexión con el elemento humano, sin aportar esa visión de conjunto que es justo lo que da sentido al sistema ferroviario. Al leer estos capítulos, y sí es verdad que a veces las directivas lo describen así, aunque en otro apartado sí incluyen el elemento humano, pareciera que estamos creando un sistema automático donde no hay un conductor, si nos fijamos únicamente en los subsistemas estructurales y funcionales. Es necesario, y por otra parte, pues tratamos el tema en otro capítulo del personal y lo que regula el personal, como si aquí tuviéramos un sistema técnico y simplemente metiéramos del exterior el elemento humano para que hiciera funcionar aquel mecanismo. Ese concepto es un concepto erróneo y obsoleto. De hecho, la mayoría de los accidentes recientes que tenemos graves en el sector ferroviario es porque no se ha integrado el elemento humano como una interfaz más dentro de estos subsistemas. Respecto a los capítulos de infracciones y sanciones, muy ligado a las responsabilidades en seguridad, no deberíamos de criminalizar a determinados puestos de trabajo atribuyéndoles una carga que no les corresponde.
Los maquinistas no pueden ser la última pieza de un sistema para asumir todo lo que ha fallado anteriormente en las capas de gestión. Y, sin ir más lejos, el análisis del accidente de Angrois, no tan distinto al que ocurrió en Valencia y con motivo del cual se está desarrollando esta ley, está sirviendo para poner sobre la mesa los múltiples gaps o agujeros que el sistema de seguridad excedían para que la capacidad del maquinista pudiera reaccionar en un momento dado y evitar el accidente. En ninguna directiva europea se responsabiliza al trabajador por ningún error o despiste involuntario que pudiera cometer, y no olvidemos que los propios conductores tienen derecho a la protección frente a los riesgos, como bien dicen los artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del que voy a citar en el artículo 15 una frase muy significativa. La efectividad de las medidas preventivas debe prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Asimismo, entendemos que para la elaboración de esta ley la participación de los trabajadores es esencial. Por último, la ley debe ser ambiciosa y tener como referencia las últimas exigencias normativas en materia de seguridad ferroviaria que desarrolle la Unión Europea, ya que en seguridad operacional casi todo es transferible aunque cambien las dimensiones. Debe tener en cuenta también esta ley la necesaria ayuda y soporte que tenemos que ofrecer como Administración para que las empresas y las organizaciones puedan cumplir esta normativa y, en ese sentido, contemplar la dotación necesaria a la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, de modo que cuente con profesionales de variada cualificación, incluida la necesaria para desarrollar funciones en este campo de los factores humanos y la ergonomía, y capaces de generar grupos de trabajo a nivel nacional e internacional y que permitan la elaboración de guías de aplicación en esta materia para hacer más fácil la aplicación y el cumplimiento de las exigencias normativas. Yo dejaría aquí mi intervención porque entiendo que están ustedes muy cansados. He hecho una revisión artículo a artículo que les dejaré de alguna manera incorporando la documentación a la mesa y la mesa atrás. De acuerdo. Incorporando pues algunas de las cuestiones que he resumido aquí. Muy bien, muchas gracias. Incorpora luego por email la documentación y nosotros recordamos esto. Iniciamos el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. Inicia el señor Rojo por un tiempo de minuto y medio. Sí, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señora Calvo. Muchas gracias por su intervención. Ha estado hablando de riesgos y también de lo que es la prevención en los errores humanos. Ha dicho que una de sus expresiones ha sido que los requisitos mínimos de riesgo aceptable para un transporte seguro. ¿Podría un poco explicarnos mejor cuál es el alcance de los riesgos aceptables? Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Calvo, por esta explicación que nos ha dado usted aquí. Nosotros en la carpetita que hoy disponíamos en la comisión hay un informe y, fíjese, hablen también de ustedes. Entonces, me gustaría que me contestase a unas preguntas. Los ponen como un centro privado de dilatada experiencia en el conocimiento de factores humanos para el control de riesgo, que es lo que nos ha venido usted comentando, pero dicen, los informes de investigación de accidentes habitualmente se centran en factores de carácter técnico, pero pocas veces se incluyen aspectos relativos al factor humano, a pesar de que representan más del 80% del total de las causas. Por tanto, yo le pregunto, ¿deberían de tenerse en cuenta también un informe cuando hay un accidente en el que se tenga en cuenta el cansancio, la somnolencia, las alteraciones de la capacidad de atención, la precisión de movimientos? ¿Se tienen en cuenta esos informes o no se tienen en cuenta? Nos gustaría saber. Después, también me interesaría saber cuál es el protocolo que se sigue en su centro cuando se identifica por ejemplo, fatiga o alteración en alguna persona que está trabajando para FGV. Se supone que en los maquinistas será más agresivo que en otras personas, pero ¿cuál es el protocolo que se sigue? ¿Qué se le dice a esa persona? ¿Se le diagnostica que descanse o se le da una medicación o no sé, a ver un poco cómo funcionan simplemente? Y después,
¿cómo se miden esos factores? ¿Si los miden in situ o si ellos van a su centro de trabajo y entonces descansados pues midan la fatiga? Es que creo que no es lo real, pero bueno, supongo nos gustaría saber. Y luego la última que me gustaría saber es el tiempo de pausa que está regulando esta ley, que eso sí que lo regula, ¿es el suficiente, usted cree, con los casos que usted ha tenido en su centro, es el suficiente para estas personas, para que no se genere estos factores de cansancio y fatiga? Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calvo. Bienvenida. Me ha parecido muy interesante su exposición. Lástima que tendremos que leer a posteriori su detalle sobre cada uno de los artículos, ¿no? Porque yo intuyo, por lo que usted ha adelantado, que algunas de las cuestiones de las que hemos estado hablando antes están puestas, sometidas a su análisis crítico en su intervención. Pero bueno, alguna cuestión. Yo sigo pensando, no sé, me imagino que ha estado usted presente toda la sesión. Perdón. Bueno, sigo pensando, porque lo hemos comentado antes, que algunos de los aspectos relativos a facultades psicofísicas o a periodos de descanso, etcétera, al factor humano, deberían de estar establecidos en la ley. Sigo sin entender por qué algunos están y otros no. Por ejemplo, no entiendo por qué no se mejora, porque en la disposición adicional cuarta, en donde se habla de la tasa de alcoholemia permitida, se remite a la legislación del Estado. No sé por qué no podría ya ponerse directamente una tasa cero. Es decir, no veo por qué tenemos que, ya que legislamos con autonomía, en esta materia, ¿no? Pero luego, en cambio, ha habido una explicación muy interesante sobre los periodos de descanso, cuando se hablaba durante el periodo de conducción, 20 minutos, cuando a lo mejor el lugar requiere de una serie de maniobras que roban minutos del periodo de descanso cuando hay que dejar el convoy, etcétera, ¿no? Entonces, y me ha parecido sobre todo muy interesante dos cosas. Una que usted, y además me ha apuntado, creo haberme lo apuntado bastante bien, dice que es un error hablar de accidente como un foco repentino que no tuviese precursores. De hecho, usted en su comparecencia sobre el accidente de Angrois en el Congreso de los Diputados habló de que había precursores que podrían remontarse incluso a años en lo que había sido la gestión. Me parece importante porque yo creo que esa es parte de las claves, ¿no? Es decir, de lo que ha sido un sucesivo abandono en inversiones o donde no se ha tenido en cuenta incluso las propias quejas de los maquinistas durante años, ¿no? De los propios trabajadores. Me parece muy interesante cuando se dice que los maquinistas no pueden ser la última pieza para explicar lo que ha fallado. Porque creo que esa sensación tienen algunos de los trabajadores de CGV y por eso tienen esa sensación de rechazo al régimen sancionador, que yo creo que se puede mejorar. Y hay una cuestión, ¿alguna vez cree usted que FGV ha hecho una auditoría de riesgos? Gracias. Gracias. Continuamos. Grupo Parlamentario Compromís. Señor Rodríguez. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Calvo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que sé que ha hecho para estar hoy aquí en el trámite de participación ciudadana de esta ley. Y también muchísimas gracias por el trabajo que nos trae hoy aquí y que seguro que nos va a ser de mucha utilidad. Todos los comparecientes creo que han hablado sobre el tema de formación. Creo que también entre nosotros hemos preguntado casi todos también. Y usted trae una cosa nueva, digamos, un factor nuevo porque todos han hablado, hasta ahora hemos hablado de las horas concretas, ¿no?, de formación, y comparándolas con el resto del Estado parece que hay muchas menos horas de formación en la empresa pública valenciana que en el resto del Estado. Esto me gustaría, si conoce el tema, me gustaría que nos lo confirmara también o que lo desmintiera y que hiciera una valoración también de la formación que hay en general en las empresas ferroviarias españolas. Pero también ha introducido un dato nuevo que es que usted
o por lo menos me ha parecido entender, cree que no solo es necesario incluir este tema de formación en cuanto a horas, mínimo de horas, sino también en incluir incluso metodología concreta que sea de probada utilidad en materia de seguridad. Luego, también me gustaría que hiciera alguna valoración también sobre la seguridad ferroviaria, comparándola el Estado español con el resto de estados de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias. Señora Barceló, Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidente. Gracias, señora Calvo, por venir. Además, pues es un placer tener a alguien que es una experta o especialista en los factores humanos y organizativos, porque creo que intervienen de una manera decisiva muchas veces en el modelo de seguridad, ¿no? Usted, me alegro mucho porque ha hecho referencia al artículo 14 y 15 de la Ley de Riesgos Laborales, porque es un tema donde incidimos mucho en la Comisión de Investigación, porque contrariamente a la Comisión de Investigación del accidente del metro, porque precisamente el artículo 15, como usted ha leído en el punto de que debe de contemplarse en los riesgos laborales también la conducción, no veíamos en ningún sitio, en ninguno de los programas que hacía de riesgos laborales se contemplaba dentro de FGV el tema de los riesgos en la conducción. Y tampoco, además, ni siquiera era objeto, ni siquiera de inspección en cuanto a los riesgos laborales. Mi pregunta es, ese aspecto que usted pone encima de la mesa y que además usted ha insistido en el factor humano, debe de contemplarse dentro como metodología, o sea, incluirlo dentro del desarrollo metodológico que usted ha propuesto que debería incluirse o citarse en la metodología, o debe ser una exigencia que debe de introducirse en los planes de riesgos laborales de cualquier operador. Y por tanto, si debería incluirse dentro de los riesgos laborales que debe tener cualquier operador, ¿cuál sería el lugar o el espacio donde cree usted que debería de incluirse? Gracias. Gracias. Finaliza el Grupo Parlamentario Popular, señor Betoret. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle, como el resto de mis compañeros, su presencia en esta comisión. Y, bueno, esto habla del último, tiene inconvenientes, entre otras cosas, porque pues, se ha abundado ya sobre lo que usted ha comentado en la comisión. Pero me gustaría que profundizase un poco en relación con los tiempos de descanso y los tiempos de conducción, porque la mayoría de los comparecientes han mostrado su preocupación en relación a si los 20 minutos de descanso son pocos, son muchos, son suficientes, y me gustaría que usted, como experta o especialista en la materia, pudiese pues, darnos un poco de luz sobre esa cuestión, porque la verdad no tenemos un criterio claro ahora mismo de qué tiempo de descanso sería el suficiente para poder garantizar una conducción segura, entre comillas. También en relación con la formación, pues bueno, ¿qué importancia tiene la formación a la hora de garantizar o de facilitar elementos para garantizar esa conducción en términos de la máxima seguridad? Segura completamente entiendo yo que no existe. Y ha hablado usted también de ergonomía como un factor de riesgo, y me va a disculpar la ignorancia, pero me gustaría que profundizase sobre esa cuestión, porque yo creo que es algo que no aparece por ningún lado en el proyecto de ley y que pues quizás sería algo a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos con la señora Calvo, un tiempo de 8 minutos, cuando quiera usted. Muchas preguntas, 8 minutos. Me lo ponéis muy difícil. Bien. Riesgo aceptable. Los análisis de riesgos. Bueno, para empezar, las organizaciones están obligadas a hacer análisis de riesgos. Los pueden hacer con distintas metodologías, pero dentro de un orden. Y yo creo ahí, como también aportaba el compareciente anterior, que la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria ya nos ha dado un modelo, ya nos ha dado un marco, que son los métodos comunes de seguridad, que nos explica
¿cómo podemos analizar los riesgos? O bien haciendo una evaluación explícita del riesgo cuantitativa o bien, bueno, pues haciendo algún tipo de comparación. Bueno, hay diferentes formas de analizar el riesgo y, sobre todo, finalmente de aceptar el riesgo. Habitualmente se usa una matriz de riesgos que algunas normas, como las normas CENELEC, las normas RAMS, ofrecen una matriz de frecuencia por severidad del daño, y digamos que hay zonas donde el riesgo sería no tolerable, ¿no? Cada sociedad y cada administración acepta o no determinados riesgos, entendiendo que todas estas metodologías se utilizan para tener más certidumbre en términos de seguridad. Finalmente, hay riesgos. ¿Qué ocurre? Que si tenemos las medidas necesarias para minimizar la severidad de esos riesgos, podríamos aceptar ese riesgo. En cualquier caso, esto es algo que hay que hacer explícito. O sea, ¿qué riesgo? Se hace un análisis de los riesgos, de todos los riesgos técnicos, riesgos humanos, riesgos organizacionales. Se hace una evaluación de riesgos, una valoración, y se aceptan o no esos riesgos. Ponemos el punto de corte donde seamos capaces de asumirlo, porque además esto tiene que estar documentado, tiene que haber una transparencia en este análisis de riesgos. En ese sentido, tanto las normas RANS que le citaba anteriormente como los métodos comunes de seguridad, bueno, pues proponen algunos modelos, algunas franjas, que una vez hecho ese análisis de riesgo, pues correspondería con una franja de riesgo aceptable o no. En la bibliografía que les aporto hay documentación a este respecto, ¿no? La segunda pregunta tenía que ver con los informes, no sé si la recuerdo, tantos apuntados, informes de investigación, ya, los factores subyacentes y los factores humanos, ya los recuerdo. Siempre que se haga una investigación de un incidente, accidente o cuasi accidente, lo que se llaman los near misses, esos que en otras circunstancias podrían haber comprometido la seguridad en la circulación, siempre que se hace un informe, deben de aparecer o debe de explorarse la totalidad de causas. Cuando se investigan, hay que investigar la totalidad de causas, no solo aisladamente, sino en interacción. Es difícil que el elemento humano no haya intervenido y es difícil que las distintas barreras que las organizaciones ponen para que no haya un accidente, no haya algún tipo de intervención humana. O bien en una fase final, el ejecutor final, el operador de primera línea, el que es evidente cuando hace un error, o bien en capas anteriores, en capas de gestión, en capas que decide muchas veces la organización. El análisis, o sea, el origen, la implicación del humano en los accidentes hay que analizarla siempre, siempre. Y deben de quedar también por escrito no solo las causas básicas, sino esos factores subyacentes. Quizá me dio la sensación por algunas preguntas que ustedes piensan que el elemento humano o el factor humano comete errores porque viene en su ADN. Los humanos no cometemos errores al azar, cometemos errores en contextos muy determinados. En interacción con las máquinas, en una determinada organización, en un determinado entorno, y es la demanda de la tarea en ese entorno y los límites y capacidades en ese momento lo que, si falla, es cuando se comete un error. Por tanto, hay que analizar no únicamente los elementos que afectan al individuo que comete el error final, sino todas esas circunstancias y condicionantes que evitaron, o sea, o que no evitaron que ese error pudiera pasar al sistema. O sea, las organizaciones tienen la obligación de prevenir en fases anteriores que se pueda cometer ese error humano, ¿no? De alguna manera era la pregunta que también me hacían después, ¿no? Es decir, tiene que ser capaz, analizando la tarea y analizando ese entorno, de saber si va a exceder la capacidad humana media.
Y eso es un análisis ergonómico, eso es a lo que llamamos el análisis de la interfaz. La ergonomía y los factores humanos lo que estudian es que la tarea esté diseñada de forma que una persona media la pueda cumplir. Muchas veces las tareas están diseñadas de tal forma que es muy probable que nos equivoquemos al hacerlas, ¿no? En ese sentido, la protección la tiene que dar la propia organización. Tiene que anticipar que el humano se puede equivocar y poner barreras en fases anteriores. Eso es lo que se llama prevención. Y si no es posible, poner algún tipo de sistema de protección. Baliza, ASFA, algún sistema de frenado o de protección, ¿no? Y en ese sentido los informes deben de hacer un análisis no solo de los elementos individuales, sino organizacionales, incluso de su propio sistema de gestión de seguridad, para ver cómo estaban identificados y analizados y mitigados esos riesgos. Todo esto tiene que aparecer en un informe. También preguntaban sobre el protocolo para la persona que tenía fatiga. Bueno, nuestra organización no recibe a personas individuales. Trabajamos con las empresas, trabajamos con metros, con trenes, con tranvías de todo el mundo. Es decir, de España, pues creo que trabajamos con casi todos, y de Latinoamérica y de otros países, para generar protocolos dentro de la organización que eviten la fatiga o que chequeen el nivel de fatiga de sus trabajadores, no de un trabajador en concreto, sino la prevención de riesgos siempre tiene que ir al origen del riesgo. Entonces, trabajamos con las organizaciones para que pongan esas barreras, para que cualquier trabajador no se fatigue, o no se fatigue tanto como para que pueda cometer un error y pasar al sistema. O sea, no es tanto que recibamos a un individuo determinado, que trabajamos poco con individuos y mucho con organizaciones. O sea, es la organización la que tiene la obligación de diseñar puestos que no fatiguen de tal manera que se puedan cometer errores y por tanto se puedan cometer accidentes. Por tanto, aquí hay un poco, no sé si se llama la inversión de la carga de la prueba, pero trabajamos con las organizaciones para que prevengan situaciones y entornos que produzcan fatiga. Por ejemplo, y quizá conecto con la pregunta de la ergonomía, si yo tengo que atender a 5 botones, 2 sonidos y 3 alarmas y 4 señales, excede mi capacidad, ¿no? Pero si además yo solo tengo que hacer durante mucho tiempo, además de noche y además en determinadas condiciones degradadas, cuando hay algún sistema que me está fallando, la probabilidad de que me equivoque por fatiga es alta. Y no estoy hablando de la fatiga individual, ¿no? Que ahí las organizaciones poco pueden hacer, ¿no? ¿Se miden esos factores? Son complejos de medir. Los factores subyacentes son complejos de medir, aún así, por ejemplo, en la aviación tiene muchísimos protocolos y sistemas de gestión de la fatiga. Pues imaginémonos un piloto con fatiga, pues lo mismo podríamos decir de un maquinista o de un controlador aéreo o de un controlador de tráfico ferroviario, ¿no? Hay muchos protocolos para identificar de forma temprana la fatiga y poder gestionar, si aparece la fatiga, en el colectivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no se mide y se pesa tan cuantitativamente, pero sí hay aproximaciones y protocolos para abordarlo, ¿no? ¿El tiempo de pausa es suficiente? Bueno, lo que sí es cierto es que esta ley ha puesto sobre la mesa un descanso entre jornadas que era absolutamente necesario, y ahí felicito a quien haya dicho que efectivamente tiene que haber 8 horas. Sé que en contra de la opinión de los propios trabajadores, ¿no? El tema de la fatiga muchas veces está subdiagnosticado, subidentificado, ¿no? Y en ese sentido, la pausa entre descansos, 8 horas, deberían de ser casi de sueño. Y lo único que garantizas es que no trabaja
en esas 8 horas. Es decir, que tiene que ir de su puesto de trabajo a su casa, viva donde viva, tendrá que comer, cenar, ver a su familia y cuando se ponga a dormir, duerme menos. Las que dice el texto. Bueno, en cualquier caso, garantiza de alguna manera ese descanso. Los 20 minutos, bueno, es la media que utilizan otros metros. Hay que garantizar que efectivamente el trabajador descanse y no esté esos 20 minutos para cubrir otras tareas porque estamos, por ejemplo, de personal muy ajustados. En principio, el criterio sería que es el que establecen otros metros, que es similar al de otros metros. Respecto a las facultades psicofísicas, no sé si eran las facultades psicofísicas o los reconocimientos psicofísicos. Bueno, el tema de los reconocimientos psicofísicos hay que meter tajada. Es decir, esto ha sido, yo creo que un coladero. O sea, uno no puede ir a donde se está sacando el psicotécnico del carnet de conducir y decir, pues usted lo mismo conduce que lleva un tren. Y eso lo sabemos porque todos nosotros hacemos reconocimientos psicofísicos en centros que nos dan el apto para conducir y en fin. Bueno, entonces ahí yo sí sería muy riguroso, ¿no? Aquí la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria yo creo que está haciendo un magnífico trabajo y yo sí os invitaría a que os pusierais de acuerdo, os pusierais en contacto con las personas que dentro de la Agencia Española están trabajando este tema, porque sí que están exigiendo a los distintos centros de reconocimientos psicofísicos y psicológicos unas medidas muy concretas y unos parámetros muy concretos. Aquí sí es importante, y no es que por el hecho que yo sea psicóloga defienda la profesión, sí es importante que en estos centros psicofísicos de reconocimiento haya psicólogos capaces de evaluar el estado psicológico de las personas que tienen una responsabilidad en seguridad. Pues sí es importante. La tasa cero de alcoholemia, yo también estoy de acuerdo, pero creo que esto es más personal, no sé si tengo algún argumento más allá de que efectivamente yo creo que un profesional del transporte debería tener una tasa cero de alcoholemia. Pero eso es una opinión, no sé si creo que más personal, ¿no? Entre otras cosas porque cualquier alteración psicofísica afecta fundamentalmente a la atención, a los tiempos de reacción, y que es la parte más vulnerable del ser humano, ¿no? O sea que yo os invitaría y os felicitaría si finalmente la redacción del texto, y os pondría como ejemplo en otras comunidades. Lo voy a hacer igualmente. Los precursores es un tema en el que hay que trabajar duramente. Por ejemplo, a mí los precursores que vienen en este proyecto de ley pues son los precursores que vienen pues en otros reglamentos o en otras directivas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que entre esos precursores no aparezca el exceso de velocidad. No sé si es que me llama la atención, siempre me llamó, o sea, no en esta ley, sino en otros reglamentos donde así aparece. Ahí yo hago una propuesta luego en el desarrollo de los artículos de que se avance, que las organizaciones puedan reportar. Yo le he dado tarea aquí a la agencia y que pida no solo las averías que ha habido en los sistemas, sino los errores humanos que las organizaciones han recogido, porque de aquí podemos sacar estadísticas y precursores muy fiables. No solo nos interesan los fallos técnicos, sino que también nos interesan los fallos humanos, y avanzar así en estos precursores. ¿Alguna vez FGV ha hecho una auditoría de riesgos? Pues lo desconozco, no trabajo en FGV. No trabajo en FGV, aunque sí he trabajado para FGV en algunas ocasiones. Una de ellas, no yo, un compañero, o sea, mi organización, en un estudio que hizo sobre los tiempos de descanso entre jornadas, y yo personalmente sí que les he dado formación, pues formación de formadores en percepción del riesgo, incluso en investigación de accidentes, ya hace tiempo. Bueno, podrían acompañarlo probablemente de un procedimiento acorde a la formación que se dio. Bueno, quiero decir que es una organización con la que
colaboro o trabajo de vez en cuando. Desconozco si ha hecho una auditoría de riesgos. Yo creo que sí tienen un sistema de gestión de seguridad, fundamentalmente creo que basado en elementos técnicos, ¿no? Aunque sí debe de abordar en algún caso la formación. Pero los factores humanos no son únicamente una cuestión de formación, sino de interacción con los sistemas, ¿no? Y en ese tipo de análisis hay que avanzar. Las horas de formación, antes dije algo en mi comparecencia, aunque cambien las dimensiones, si está regulado en directiva o si está regulado estatalmente unas horas de formación, sería bueno que nos equiparáramos a esas horas de formación. Pero no es lo que más me importa las horas de formación, sino los contenidos de esa formación, de lo que no he oído hablar aquí. Y me parece importante. Estamos hablando pues de temas de factores humanos y de error humano, que yo creo que deben de ser contenidos que cite la ley específicamente que se deben de tratar en esas horas de formación, ¿no? Vengo ahora mismo de Metro Bilbao, estoy dando una formación allí, una formación de formadores, y estamos trabajando cómo entrenar a la gente en el simulador, analizando los factores humanos, los tipos de errores, si son errores de conocimiento, si son errores de lapsus, de reglas, si son transgresiones, para que los formadores puedan puedan analizar los errores que se cometen allí y puedan hacer una formación más especializada en función de los tipos de error. Yo creo que hay que avanzar en esta línea, ¿no? Por tanto, no solo horas, sino contenidos que tiene que tener esa formación. Metodologías concretas en materia de seguridad, y ya voy acabando, me parecen fundamentales. Quizá lo más importante, la recomendación más importante, no dejen ustedes de citar metodologías para identificación y evaluación de riesgos, para investigar accidentes y algo que quizás se ha hablado aquí, pero yo no lo he escuchado, para el reporte confidencial de riesgos. Toda Europa está trabajando en este tema, lo cita el cuarto paquete ferroviario, porque muchas veces los riesgos en las organizaciones, los riesgos latentes, son conocidos por la organización y por sus trabajadores y no se reportan de forma adecuada por miedo a la sanción o al castigo. En este sentido, hay una experiencia muy interesante ferroviaria en Reino Unido, que hay una organización independiente que es el CIRAS, donde cualquier persona que trabaja en el sector ferroviario puede reportar cualquier riesgo de forma confidencial, que no anónima, se desidentifica, como en el sector aeronáutico, y esa es una base de datos fundamental para saber los riesgos que tenemos en el sector. Recordemos que las directivas de seguridad se basan en los riesgos. Si no sabemos los riesgos que tenemos, no podemos anticiparnos, no podemos hacer planes, ¿no?, para prevenirlos. Por tanto, las metodologías citaría estas tres: identificación y evaluación de riesgos, investigación de accidentes y reporte de riesgos, siempre incluyendo las metodologías específicas de factores humanos. Cuando hay un accidente con una intervención humana, esto se analiza de otra manera, no aplicamos lo mismo que al relé. Y en ese sentido les voy a hacer una sugerencia que recuerdo, en algún sitio dice: la Comisión de Investigación de Accidentes interrogará, y yo les propongo un cambio y es entrevistará. No es un cambio caprichoso. Si la Comisión de Investigación de Accidentes no va a buscar culpables, no tiene que interrogar, tiene que entrevistar y tiene que maximizar la información que puede obtener de las personas más cercanas al suceso. En esto se ha trabajado muchísimo también en el sector aeronáutico y creo que es algo que deberíamos de incorporar, porque tiene solo con esa palabra, interrogar o entrevistar, cambia el enfoque de la investigación de forma radical. Comparativa, también me preguntaban ustedes por la comparativa de seguridad ferroviaria, pues en España, en otros países. España ha exportado al mundo su conocimiento en ingeniería y en tecnología.
Desgraciadamente, en factores humanos diría que llevamos un retraso de muchas décadas. Hace 15 días estuve participando en Londres en una conferencia internacional sobre factores humanos en el ferrocarril. Había 200 participantes españoles. Estábamos, mi organización, que íbamos participando desde siempre, era la 6ª edición, 2 personas de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, una persona de Renfe y una persona de la Comisión de Investigación de Accidentes. No había más operadores ferroviarios y es un tema en el que España lleva un retraso muy considerable. Desarrollo metodológico y exigencia de los planes de riesgos. Efectivamente, me han hecho ahí una pregunta por allí muy interesante. Muy interesante. Es una exigencia, debería de ser una exigencia. Las organizaciones tienen que garantizarnos, cuando nos muestran su SGS, tienen que garantizar a la autoridad competente, en este caso a la agencia, que tienen procedimientos y metodologías capaces de identificar, controlar y gestionar el riesgo. Y en ese sentido, nosotros podemos exigirles esa garantía de seguridad que yo creo que como políticos tenemos que ofrecer a la comunidad. Y en ese sentido tenemos que ayudarles. Por eso al final de mi comparecencia también decía, doten ustedes a la agencia de personal suficiente para que hagan guías y ayuden a las organizaciones para que desarrollen estas metodologías y poder exigírselas. Por una parte vamos a exigir, pero por otra también vamos a ayudarles, ¿no? En ese sentido. La ergonomía es un factor de riesgo. La falta de ergonomía es un factor de riesgo. Probablemente todos ustedes tengan en la cabeza aquello de la silla ergonómica en un concepto de ergonomía antropométrica, de que se adapte a nuestro cuerpo y no nos genere dolores o podamos estar en el trabajo de una forma cómoda, ¿no? En realidad hay un concepto mucho más interesante, que es ergonomía cognitiva, que es cómo adaptamos la tarea a esas capacidades y límites de los trabajadores. Siempre que hay un accidente, desgraciadamente el primero que se señala es al operador final, al que estaba allí, la mayor parte de las veces al maquinista, al conductor. Pocas veces en un informe de accidentes se analiza la demanda de la tarea y la carga cognitiva que se le estaba pidiendo a ese trabajador para que pudiera afrontarla de forma exitosa. Y en ese sentido tenemos mucho que avanzar con nuestra Comisión de Investigación de Accidentes y con nuestra agencia, y les felicito por este trabajo que están realizando. Muchas gracias a la señora Calvo, y recordarles que mañana se reanuda la comisión a las 10:30. 10:30. Gracias.